El sol salió esa mañana. Pero no trajo luz. Solo cenizas. Solo ruinas. Michelle sostenía la carta con las manos temblorosas. Mientras su mundo se derrumbaba en completo silencio. ¿Qué harías si, en el mismo día que pierdes a tu padre, también descubres que el hombre que amabas te traicionó con tu mejor amiga? ¿Qué sentirías si, de la noche a la mañana, pasas de ser la heredera de una dinastía a ser echada a la calle como si fueras basura? Esta no es una historia de cuentos. Es una historia de heridas, de traición, y de una mujer que aprendió a levantarse del infierno. Michelle había vivido toda su vida entre columnas de mármol. Escaleras que crujían historia y un apellido que abría puertas antes incluso de pronunciarlas. La mansión Thompson no era solo una casa. Era el legado de 3 generaciones. Y estaba a punto de perderlo todo. Estaba junto a la ventana del despacho de su padre. Las paredes que un día escucharon risas, hoy solo devolvían eco. En sus manos, una carta del banco. Una frase la destrozó. Insolvencia total. Subasta inmediata. Su padre había muerto hacía solo 48 horas. Y ahora, sus recuerdos, sus raíces, todo sería vendido al mejor postor. Pero lo peor no fue eso. Fue el golpe en la puerta. Y la voz de Wayne, su esposo, desde el umbral. Tienes que irte, Michelle. Ella giró con el alma rota. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Este es mi hogar. Wayne no parpadeó. No más. Tu familia arrastró mi nombre por el lodo. No voy a hundirme contigo. Sin un abrazo. Sin una lágrima. Solo un portazo. Y en el pasillo, Gina, su mejor amiga, con un vestido de luto. Y una sonrisa en los labios. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando te lo han arrebatado todo? ¿Alguna vez alguien te ha traicionado así? Índice hacia derecha. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te sentiste traicionado por alguien que amabas. Queremos leerte. Bocadillo de diálogo. Olivia ajustó el fajín de su vestido de cóctel frente al espejo, respirando hondo para contener el temblor en el pecho. Bajo la luz dorada del salón, los invitados conversaban animados, una orquesta de risas y copas chocando en brindis. Pero ella permanecía al margen, con el corazón atrapado en un puño. A su lado, Damián sonreía, impecable en su smoking, y junto a él, Tiffany, radiante. En ese instante, el ruido del mundo se volvió insoportable. Cada carcajada ajena retumbaba como un reproche. Porque no era una cena cualquiera. Era la primera celebración pública de Damián y Tiffany como pareja perfecta. Y Olivia era la víctima silenciosa de un engaño que se exhibía como un trofeo. Brindemos por nuestro futuro, anunció Damián, alzando su copa, por el éxito y la felicidad. Mientras todos aplaudían, Olivia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Apretó las uñas contra la palma libre, el pulgar marcándole un surco de dolor. No hubo gritos ni reproches. El silencio que siguió a ese brindis fue más devastador que cualquier grito. Retrocedió un paso y la gente se abrió como un mar de miradas curiosas. En su mente, revoloteaban recuerdos de promesas rotas. El día en que Damián le juró amor eterno, las risas cómplices en la intimidad de su casa, los planes de ser padres. Todo se desvanecía ante sus ojos. Se obligó a alzar el mentón y caminar hacia el baño. Cada paso resonaba en su cabeza como un recordatorio brutal. Ya no tienes lugar aquí. Allí, frente al lavabo, apoyó la frente sobre las manos y cerró los ojos. Sintió un calor punzante en el abdomen. En el bolsillo de su clutch llevaba un secreto, la prueba de embarazo que le había revelado su destino esa misma mañana. 2 rayas rosas, vida dentro de ella,
Pero no era la vida que había imaginado. La vida que esperaba presentarle a Damián. Con su sonrisa y sus promesas. Ahora era un arma de doble filo. Un recordatorio de su traición. Un sollozo ahogado se filtró por su garganta antes de que pudiera detenerlo. No dejó que corriese por su mejilla. Se limpió con el dorso de la mano y se talló las sienes. Respira, se susurró. Tienes que ser fuerte. Y salió del baño con la calma de quien finge indiferencia. Al regresar al salón, las luces le parecieron más frías. Observó a Tiffany contornearse junto a Damián. Y sintió un dolor punzante. Como si la traición se clavara una y otra vez. Pero en lugar de humillarse, apretó los labios, porque entendió que el verdadero poder no reside en la venganza inmediata, sino en el silencio calculado. Con paso firme, se dirigió a la mesa de aperitivos y tomó una copa de champán. Sus dedos temblorosos sirvieron el líquido dorado. Olió la burbujeante promesa de un nuevo comienzo y la saboreó con amargura. Damián alzó la mirada. La reconoció. Vaciló un segundo. Pero volvió a sonreír a Tiffany. Olivia asintió con cortesía mientras un fuego de determinación ardía en su pecho. En ese instante, supo que la guerra apenas comenzaba. Porque ella no solo estaba embarazada. Llevaba en su interior la fuerza para renacer de las cenizas de la traición. La madrugada siguiente a la humillación en el salón, Olivia se despertó al sonido de un llanto tenue. Entre sueños escuchó el eco de promesas rotas y sintió el peso de la prueba de embarazo guardada en el bolso. Un estremecimiento la atravesó. Estaba sola. Más que nunca. Pero llevaba dos vidas creciendo dentro de sí. Cerró los ojos y recordó el día en que, en la clínica de fertilidad, sostuvo en la mano la pequeña ampolla que contenía los embriones, creados con el esperma de Damián, guardados desde hacía años. Aquella decisión, tomada en el abismo de su tristeza más profunda, era ahora su salvavidas. No había marcha atrás. Si él la había abandonado, ella traería al mundo lo único que jamás podría arrebatarle. Respiró hondo, se incorporó y caminó hacia la cocina. Al abrir la nevera, encontró un tarro de mermelada que había comprado para desayunar con calma un fin de semana. Lo observó con indiferencia. ¿Cómo mantener hábitos normales cuando todo a su alrededor se desmoronaba? Pero esa mañana, en lugar de lamentarse, sacó la batidora y, mientras trituraba frutas, forjó su primer acto de rebeldía. Elegir la vida. Hoy empiezo de nuevo. Se dijo en voz baja. Por mí, y por ellos. Con ese mantra grabado en la mente. Organizó su pequeño estudio de diseño en un despacho improvisado del salón. Colocó una mesa plegable. Desdobló planos y revisó presupuestos que había anotado en una libreta vintage. Sus manos, aún temblorosas por la emoción y el miedo, dibujaron líneas rectas de determinación. No era solo un negocio. Era su tabla de salvación. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio y éxtasis silencioso. Cada madrugada, antes de que el sol asomara, revisaba correos de clientes potenciales. Cada tarde, cuando el embarazo se volvía más palpable, masajeaba su vientre y murmuraba palabras de aliento. Te quiero. Pequeño mío, eres mi victoria. Llegó el día de la primera gran prueba. Su primera presentación en vivo. Había sido invitada a diseñar el salón de una anciana que heredaría el piso de sus padres. Temía que la clienta, al ver a una madre soltera embarazada, dudara de su profesionalismo. Sin embargo, al entrar en aquel apartamento desgastado, sintió una energía diferente. La compasión y el orgullo brillaron en los ojos de la señora. Eres valiente, muchacha, le dijo la clienta mientras hojeaba los bocetos. Haces magia con tan poco.
Las palabras acariciaron su alma. Por primera vez en semanas, Olivia permitió que la tristeza se mezclara con la esperanza y la gratitud. Aquella noche celebró con un batido de frutas mientras acariciaba su vientre. Estamos construyendo algo juntos. Pensó. Sin embargo, la soledad persistía. Cuando el cansancio la vencía. Recordaba la sombra de Tiffany y Damián. Imaginando sus risas en el salón de la traición. El dolor le apretaba la garganta. Pero también martillaba el fuego de la superación. Aprendió a transformar la amargura en fuerza. Cada plan de diseño completado. Cada comentario elogioso de un cliente. Era un peldaño más hacia su propio renacer. Meses después, el estudio crecía. Pinturas, muestras de telas y trozos de madera noble invadían su apartamento. En medio de esa vorágine creativa, sentía las primeras patadas de sus gemelos. Un recordatorio vivo de que la maternidad no es fragilidad, sino poder. Bienvenidos a mi nuevo mundo. Se susurró. Aquí mandan el amor y la verdad. Y en ese instante, con el sol colándose por la ventana y el latido de dos corazones latiendo al unísono en su vientre, Olivia supo que su renacimiento apenas comenzaba. Los pasillos de su penthouse olían a sándalo y a promesas incumplidas. Damián descendió las escaleras con paso firme, ajustándose el nudo del chaleco frente al espejo de la entrada. A sus 36 años, se sentía imparable. Una mujer radiante a su lado. Un imperio empresarial en pleno auge y un hijo en camino. En la cocina, Tiffany repasaba por 10ª vez su reflejo, limpiando el vidrio con un pañuelo de seda para que el brillo de su embarazo luciera perfecto. Sus dedos acariciaban el vientre más por costumbre que por ternura. Cada centímetro de esa curva era una prueba visible de su éxito ante el mundo. Aunque por dentro, la tormenta avanzaba sin aviso. Hoy será la noche perfecta, susurró Tiffany, intentando convencerse de que no había nada que temer. La realidad era otra. La felicidad que ambos exhibían era el guión de una obra trágica. Escrita con medias verdades. Damián creía que la traición ya quedaba atrás. Había borrado de su mente el nombre de Olivia y enterrado cualquier rastro de culpa. Cada llamada sin respuesta, cada mensaje ignorado de su exesposa, se convertía en una pedrada que él ignoraba con orgullo. Olivia está hundida, pensando en su aborto y en sus ambiciones rotas. Yo he ganado. Se repetía, mientras miraba a Tiffany dormitar en el sofá, la mano descansando suavemente sobre el abdomen. Pero en el silencio de la madrugada, Tiffany temblaba de otra clase de miedo. Sabía que la ilusión se sostenía gracias a ellas. Las mentiras que había contado. Mentiras pequeñas al principio. Solo amigos, con Ethan, el padre biológico de su bebé, que se convirtieron en secretos soterrados al compás de su ambición. Esa misma noche, un destello de culpa la despertó. Con el pulso acelerado, abrió la carpeta de su móvil y buscó en fotos privadas el recuerdo de Ethan, la cena íntima. El abrazo que jamás tuvo que difundirse. Pulsó eliminar, pero la miniatura del vídeo le miró fijamente antes de desaparecer. Un zumbido en el corazón le anunció que nada se destruía por completo. Al día siguiente, justo antes de la cita con los organizadores del gran evento de presentación de Tiffany como Mujer del Año, ella fingió normalidad. Damián la miró con devoción aparente, sin sospechar el terremoto interno que la desgarraba, mientras firmaba contratos y pedía más champán para los invitados. Tiffany recitaba mentalmente las mentiras que había de mantener. Esta noche. Todos creerán en nuestro cuento. Llegó la velada en el restaurante de lujo.
Bajo un candelabro imponente, los anfitriones brindaron por la familia que formaban, él, ella y el bebé por nacer. En ese instante, Tiffany sintió un puñal de remordimiento al rememorar el mensaje de Ethan que había silenciado. Si sigues así, acabarás rompiéndote tú misma, te lo advertí. A su lado, Damián se dejó llevar por la música y los aplausos. Creía cada halago, cada mirada de envidia. Para él, todo había cobrado sentido. Su antigua vida se había desvanecido y esta nueva realidad era el triunfo supremo. Pero ni una sola vez notó la tensión en la mandíbula de Tiffany. Ni escuchó el eco de su respiración agitada cuando la canción terminó y el maestro de ceremonias alzó el micrófono para presentar a la futura madre del año. Tiffany, eres la prueba viviente de que la ambición y la belleza pueden florecer juntas. Los vítores estallaron. Damián alzó orgulloso el brazo de ella. Pero Tiffany apenas sonrió. En su mente, la advertencia de Ethan retumbaba con fuerza. El pasado no se entierra. Se transforma en dinamita. En aquel momento, su unión empezó a resquebrajarse. Porque una mentira sostenida puede parecer inquebrantable, hasta que la verdad irrumpe como un relámpago. La puerta giratoria del restaurante exclusivo chirrió al abrirse. Y Damián entró con la confianza de quien posee el mundo. Ajustó el cuello de su camisa y escudriñó el salón con una sonrisa de triunfo. Esta noche sería la coronación de su nueva vida. Sin embargo, su victoria se detuvo en seco cuando alzó la vista y la vio, Olivia. Radiantemente distinta, ya no la llamada débil mujer que dejó atrás, sino una fuerza imparable. A su lado, dos pares de ojos curiosos. Dos niños pequeños que jugaban con una servilleta. Ajenos al lujo que los rodeaba. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Damián. Sintió como el aire se volvía espeso. Y el murmullo de las conversaciones se transformó en un estruendo ensordecedor. Cada paso que daba, el suelo se alejaba bajo sus pies. Su mente se negó a aceptarlo. ¿Cómo era posible? Aquellos dos gemelos tenían sus mismos rasgos. La curva de las cejas. El color del cabello. La forma de la mandíbula. Olivia, con la serenidad de quien ha elaborado un plan perfecto, alzó la mirada y clavó sus ojos en los de Damián. No hubo sorpresa, ni rencor visible, solo una paz enigmática que dolía más que 1000 reproches. «Hola, Damián», dijo ella, acompañando su voz con una leve inclinación de cabeza. «Te presento a Ethan y Eliana». El nombre de los niños retumbó en su mente. Ethan, como el hombre que una vez amó en secreto Tiffany. Como un puñal de verdad que giraba sin piedad. Damián sintió que el universo se desmoronaba. Un grito ahogado se estancó en su garganta mientras su rostro palidecía. Observó a Tiffany, a su lado, desconcertada, y por primera vez en mucho tiempo comprendió el precio de sus mentiras. En la mesa, los niños sonrieron inocentes. Ethan ofreció a su madre una servilleta arrugada y, sin entender la tormenta que desataba, preguntó: «Mamá, ¿por qué ese señor nos mira así?» Olivia sonrió con ternura materna, esbozando la calidez que Damián había olvidado existir en ella. Se inclinó y le susurró al oído: «¿Por qué no te esperabas encontrarte con tu padre?» La palabra «padre» golpeó a Damián como un martillazo. Su mente se fragmentó. Las risas de los niños. La mirada firme de su exesposa. El hollín de la culpa cubriéndolo por dentro. Todo se unió en un nudo indescriptible. ¿Cómo podía reclamar algo que ni siquiera existía en su mundo? La tensión se espesó. Tiffany se llevó una mano al estómago. Pálida, incapaz de sostener la mirada de la mujer a la que había reemplazado. En ese instante, el silencio se hizo absoluto.
Ni un solo invitado se atrevió a romper la pausa suicida. Damián dio un paso adelante. Los tacones resonaron como un disparo. Quiso preguntar, acusar, amenazar, pero no encontró las palabras. En lugar de eso, solo pudo musitar. Olivia, yo. Ella alzó una ceja, impasible, y sonrió con la fuerza de quien sabe que la verdad ya no puede ocultarse. ¿Por qué ahora te importa? Preguntó, cuando yo lo necesitaba. Estabas en otra vida. Aquella pregunta fue la señal de partida para un juicio silencioso. Los ojos de todos se posaron en Damián. Ya no era el hombre exitoso que entró confiado. Era un desconocido enfrentado a sus propias mentiras. Y mientras la cámara imaginaria de su conciencia rodaba en bucle, Damián comprendió la magnitud de su derrota. No solo había perdido a Olivia, sino también la paternidad que creía merecer. Damián salió del restaurante con el corazón martillando en el pecho. El crujido de sus pasos sobre la alfombra roja resonaba en su mente como un eco de su propia culpa. Cada mirada que arrojaba a su alrededor le recordaba que aquel mundo de apariencias se había convertido en un jaula sin salida. A la mañana siguiente, se sentó frente al despacho de su abogado. El señor Callaway. La fría luz fluorescente inundaba el suelo de mármol y destacaba el pliego de papeles sobre la mesa. Sin alzar la vista, Callaway deslizó hacia él el informe legal. Olivia tiene la custodia total. Legítimamente. No hay apelación posible. Raya. ¿Cómo es posible? Musitó Damián. La voz quebrada. Es mi sangre. Son mis hijos. Callaway dejó el informe a un lado y encendió un cigarrillo imaginario. En su rostro, no había ni reproche ni compasión, solo la certeza de un hecho irrefutable. Abandonaste a Olivia. Ella te dio la oportunidad. Pero tú elegiste escapar. La ley no perdona la negligencia. Esas palabras, frías como acero, perforaron a Damián. Sintió que la sangre se le helaba. Durante años creyó que su ausencia pasaría desapercibida, que su coraje de huir lo redimiría. Pero la justicia, implacable y silenciosa, se impuso con la fuerza de una ola imparable. Mientras tanto, al otro extremo de la ciudad, Tiffany agonizaba en un quirófano improvisado. Su labor de parto, prematuro y solitario, reveló el precio oculto de sus mentiras. En el diminuto cubículo del hospital, las paredes blancas absorbían sus gritos sofocados. No había fotógrafo para inmortalizar su imagen triunfal. Solo una enfermera impasible y el llanto ahogado de un bebé que luchaba por respirar. En la sala de espera, Tiffany apoyó la frente contra las baldosas frías, preguntándose en qué punto la ambición había envenenado su vida. La fiebre y el dolor le nublaban la mente. Pero una certeza punzante la atravesó. Había jugado a robar el amor de otra mujer. Y ahora pagaba con la soledad más absoluta. De vuelta en el despacho, Damián discó el número de Tiffany. El ring sonaba como un requiem. Cuando ella respondió, su voz apenas fue un suspiro. Estoy bien, solo, tengo miedo. Él titubeó, sintiendo el remordimiento apretar su garganta como una soga. Pensó en ofrecer ayuda, en confesar su arrepentimiento, pero las imágenes de los gemelos en brazos de Olivia lo detuvieron. La fuerza tranquila de esa mujer le mostró que ya no había lugar para él. Colgó sin decir más. Sacó del bolsillo un mensaje de Tiffany que llegó justo después. Te necesito. El teléfono se enfrió en su mano como un trofeo inútil. Comprendió que la culpa no se lava con promesas. Ni el arrepentimiento puede reescribir la historia. Más tarde esa tarde, decidió enfrentar a Olivia una última vez. La encontró en su estudio, rodeada de planos y muestras de color, con los pies descalzos y la mirada firme. Cuando entró,
Ella alzó la vista desde el boceto de la sala de sus sueños. Sus ojos estaban cansados, pero inquebrantables. «Quiero verlos», dijo Damián con voz queda, casi temblorosa. Olivia apoyó el lápiz y lo miró sin acritud, sin lástima, con voz calmada. Respondió, «¿En serio crees que tienes derecho?» El silencio fue su peor sentencia. Damián tragó saliva. No hallaba respuestas. Sus ojos buscaron compasión. Pero solo hallaron la integridad de quien ha sufrido y sanado. «Me equivoqué», confesó él. «Lo sé, pero... los extraño». Olivia se incorporó. Acercó un retrato infantil donde Ethan sonreía con los ojos de ella y la nariz de él. Lo sostuvo ante Damián como un espejo. «Nunca estuviste», pronunció, «no solo del otro lado de la puerta. Estuviste del otro lado de mi vida». Aquellas palabras hundieron el último clavo en el ataúd de sus expectativas. Damián bajó la mirada, derrotado. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas de gasa, pintando la habitación con destellos de esperanza. Olivia se sentó en el borde de la cama, acariciando el rostro de Ethan mientras él bostezaba. El suave murmullo de Eliana alcanzó sus oídos. Dos pequeñas risas que entonaban la melodía más dulce que jamás había escuchado. Cerró los ojos y por un instante permitió que el silencio la envolviera. Recordó el filo de la traición que Damián dejó clavado en su alma. El dolor punzante del aborto y las noches interminables de incertidumbre. Pero todo eso pertenecía al pasado como un paisaje marchito. Ante ella se extendía un presente vibrante, lleno de risas infantiles y un calor que le reconfortaba el pecho. En la puerta, Alexander la observaba con ternura. No era un héroe perfecto ni un príncipe de cuentos, era un hombre real. Paciente, que la había esperado sin presiones. Cada gesto suyo, desde la manera en que ajustaba cuidadosamente la silla para que Olivia pudiera alimentar a los gemelos, hasta los cafés sorpresa que le llevaba por las mañanas, era una declaración silenciosa de cuidado y admiración. Olivia se incorporó y se apoyó contra su hombro. Sintió su pulso tranquilo y firme. La promesa inquebrantable de un compañero que jamás la traicionaría. Por primera vez en años. Su corazón no latía al ritmo de viejas heridas, sino al compás de un amor que no temía la vulnerabilidad. «Gracias por esperarme», susurró, «por creer que merecía algo mejor». Alexander sonrió. Deslizó una mano entre la suya y la de los niños, formando un lazo de protección. En ese instante, Olivia comprendió que sanar no era olvidar, era reaprender a confiar. Primero en sí misma y luego en quien la viera íntegra, más allá de las cicatrices. Más tarde, la familia salió a dar un paseo por el parque. Los gemelos corrían entre los árboles, compitiendo quién alcanzaba primero las flores. Olivia caminaba atrás con Alexander, conversando en susurros. «A veces pienso en todo lo que viví», confesó ella. «En la mujer que fui hace un año». «Ya no existe», respondió él. «Ahora eres esta, más fuerte, más sabia, más auténtica». Las palabras le rozaron el alma. Olivia miró el rostro de Alexander, enmarcado por la luz suave del atardecer, y supo que cada lágrima derramada la había conducido hasta ese abrazo verdadero. Al regresar a casa, los niños corrían hacia ella con los brazos abiertos. La airosa algarabía llenó el pasillo. Olivia los levantó entre risas, mientras Alexander la abrazaba por la espalda. En ese momento no había espacio para el rencor ni para las dudas. Solo la certeza de que el verdadero amor no nace de perfección, sino de la decisión de soltar el pasado y abrir el corazón al presente. Y así, bajo el techo de su hogar,
con el eco de pasos infantiles y un hombre a su lado que la adoraba sin condiciones. Olivia supo que su renacimiento estaba completo. Había elegido sanar. Y, al hacerlo, había encontrado el amor que jamás podría arrebatarle nadie.